que lo lean. De todas maneras, con su compañera les recuerdo el capítulo, pero es el tema que vamos a empezar a ver para mañana. Entonces, para que lo lean, para que chequen, y mañana que empecemos a hablar de inmunidad innata, todos estemos hablando pues prácticamente de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces esa sería como la tarea para mañana, leer el capítulo de inmunidad innata, que habla de la primera línea de defensa o el primer tipo de respuesta de lo que veníamos hablando, ¿de acuerdo? Nos quedamos en la última clase con la parte de las moléculas que participan en los mecanismos de defensa inmune y empezábamos a hablar de PRR. ¿Qué son? ¿Qué significa PRR? Bueno, para inmunología. Guadalupe Flores, ¿qué significa PRR? No recuerdo, profe. Ok, muy bien. Alejandra, por favor. Es lo de reconocimiento, no, receptores de reconocimiento de patrones. Ok, receptor de reconocimiento o receptores de reconocimiento de patrones. Muy bien. ¿A qué se refiere esto? Voy a cambiar un poquito con la diapositiva. Todo esto es lo que participan como las moléculas que van a ayudarnos a favorecer la respuesta inmune. Vamos a ir describiendo cada una, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar con PRR y Alejandra lo acaba de decir de manera correcta. Receptores de reconocimiento de patrones. Esto es importante entenderlo. Nuestro cuerpo no identifica, por ejemplo, o no te dice realmente, bueno, con lo que te estás enfrentando es un virus, es un parásito. Realmente lo que identifica es un patrón molecular. Por eso menciona que los PRR son receptores de reconocimiento de patrones. Quiere decir que si yo tengo a mi antígeno, ejemplo, esta es mi cajita de los lentes, pero si este fuera un antígeno, en su membrana alrededor tiene un patrón molecular y ese patrón molecular se le llama patrón molecular o patrones moleculares asociados a patógenos. En abreviación se le pone PAMS. De hecho, aquí dice reconocen PAMS en la parte inferior de la diapositiva. Quiere decir entonces que este antígeno tiene un patrón molecular que va a ser reconocido por receptores de reconocimiento de patrones, por los PRR. Y esto es importante porque a partir de esos patrones que identifica, va a poder generar la respuesta o va a poder generar el ataque. Eso es a lo que se refiere. Entonces, los PRR, vamos a verlos más adelante, por ejemplo, en inmunidad innata, vamos a volver a hablar de PRR y ya vamos a saber que son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué patrones? Pues los patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, mi sistema inmune no identifica y no te dice, oye, te estás enfrentando con el virus de la influenza, por ejemplo. No, lo que te dice, estoy identificando un patrón molecular asociado a un patógeno, llámese influenza. Y entonces esos receptores de reconocimiento de patrones se activan para que puedan identificar y trabajar y atacar a ese antígeno llamado virus de influenza. ¿Dónde los encuentro? Los encuentro en los polimorfos nucleares. Ya habíamos dicho que el polimorfo nuclear recibe otro nombre. De hecho, cuando hablamos de hematopoiesis, lo mencionamos con otro nombre. Jorge Luis, ¿cómo se llama ese polimorfo nuclear? ¿Qué otro nombre recibe? Jorge Luis. No recuerdo, profe. Eso es interesante. Por ahí alguien más. Mariana. Sí, nos había comentado que eran los neutrófilos. Exactamente, los neutrófilos, así como lo dice su compañera Mariana. Entonces dice, los polimorfonucleares o neutrófilos, los macrófagos y las células natural killer o células asesinas van a tener estos receptores de reconocimiento de patrones. Y esto es interesante porque los macrófagos pues, sabemos que hacen un proceso de fagocitosis. Natural killers se encargan de destruir células infectadas por virus o malignizadas. Y los polimorfonucleares están enfocados en el ataque de bacterias de manera principal, pero también pueden atacar a
por ejemplo, hongos. Entonces, los polimorfonucleares hacen su trabajo en el torrente sanguíneo, pero macrófagos y natural killer van a hacer su trabajo en tejidos. Y de hecho, bueno, te habíamos dejado una tarea que era investigar 10 macrófagos en cada uno de los tejidos, en diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Y algo que también a lo mejor no les comento es que de repente yo les voy dejando, por ejemplo, les dije, investiguen las etapas de hematopoiesis prenatal. Y a lo mejor no la vamos a revisar al 100%, no se las voy a pedir que me las pongan o que me digan cuáles son. Pero en el momento de las evaluaciones, yo les puedo preguntar, por ejemplo, cuál es la segunda etapa del proceso de hematopoiesis prenatal, o cuál es el nombre del macrófago que se encuentra en la piel, por ejemplo, cuál es el nombre del macrófago que se encuentra en la placenta. Entonces, aquí lo interesante es que ustedes, como vamos dejando tareas, ustedes las vayan haciendo. Y al final, cuando hagamos nuestra primera evaluación, ustedes estudien toda esa parte de las tareas, ¿de acuerdo? Lo mismo ahorita, yo ya les había comentado respecto a la parte de polimorfonuclear, que también se le llama neutrófilo. Entonces, el neutrófilo, el macrófago y natural killer tienen esos receptores de reconocimiento de patrones para que puedan identificar a los patógenos. Esto es uno de los mecanismos de defensa. Otro, para poder avanzar un poco, otro son, dice el texto, CD. Es un CD, es un marcador celular. Quiere decir entonces que si esta, otra vez vuelvo a mostrar mi cajita de los lentes, si esta fuera una célula, obviamente tiene que ser redondeada, si esta fuera una célula, en la periferia tiene moléculas que hacen que la podamos identificar como un tipo de célula específico. Por ejemplo, si se acuerdan de la línea linfoide, yo les había mencionado que de la línea linfoide viene el linfocito B, linfocito T y natural killer. Esas tres células vienen de la línea linfoide. Y si ya llevaron, yo creo que ya llevaron un poco de histología, hablaron un poquito de tejidos, de células. Cuando hablaron de histología, les dijeron que en el microscopio electrónico, un linfocito B, un linfocito T y natural killer no se pueden identificar en el microscopio. Yo las voy a ver igual. Son células redondeadas, con un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma. Y entonces, a través de la microscopía electrónica, yo no puedo identificar a una célula. No les puedo decir, ok, estoy viendo un linfocito B, T o natural killer. Lo único que podría decir sería que estoy viendo un linfocito. Puede ser B, puede ser T o puede ser una célula natural killer. ¿Qué es lo que me ayuda a identificar realmente? Estudios de inmunohistoquímica, que son como tipo de tinciones que van o que llevan como moléculas para atraer a determinadas células, y entonces sí, yo les puedo decir, entonces mira, con estos marcadores celulares puedo identificar que estoy hablando de un linfocito B, estoy hablando de un linfocito T, o que estoy hablando de una célula natural. Y todo eso gracias a los marcadores celulares. En los textos los vamos a encontrar como abreviados como CD. Entonces, cuando vean CD3, CD4, CD8, CD25, vamos a poder identificar qué tipo de célula estamos haciendo mención. Son moléculas de membrana y eso también nos va a ayudar porque esas moléculas de membrana o esos marcadores ayudan a que reconozcan determinadas células o determinados patógenos. Daniela, ¿quieres participar, Daniela? Tengo una pregunta, profesor. Sí, Daniela. Entonces, ¿qué diferencia hay exactamente entre los PRR y los T? Porque si los dos reconocen, entonces, o uno va a reconocer diferentes tejidos. No, los PRR reconocen patógenos. Están enfocados a reconocer patógenos. Y los marcadores celulares, por ejemplo, yo te podría decir que un linfocito T, CD4, por ejemplo, va a trabajar de la mano directa con un linfocito B. Entonces, realmente los marcadores celulares están enfocados más para identificar a las células y para poder ver la relación que tienen unas con otras, pero no están enfocados a trabajar con patógenos. Los patógenos van a ser identificados gracias a los patrones de a los receptores de reconocimiento de patrones, PRR. Entonces, la diferencia realmente con los CD es que una célula yo la identifico y sé qué tipo de célula es, y también esos marcadores celulares o moléculas de membrana o de reconocimiento me van a poder ayudar a entender qué pasa con la interacción entre una célula y otra. Por ejemplo,
Los linfocitos T CD4, me estoy adelantando un poco, pero los linfocitos T se dividen en dos. Entonces, los CD4 o cooperadores o ayudadores ayudan al linfocito B para que pueda trabajar. Entonces, ese marcador celular me ayuda a entender esa interacción, pero el marcador celular realmente no identifica a un patógeno. Quien identifica el patógeno es el receptor de reconocimiento de patrones. Y eso es qué bueno que lo preguntas, porque así quedamos totalmente claros y decimos, uno está enfocado a patógenos y el otro está enfocado realmente a identificar a una célula y la interacción que tiene con otras células. Es el trabajo como en conjunto que se hace entre una célula y otra. Y eso es bien interesante. Cuando vayamos más adelante, lo van a lograr como entender totalmente. Pero ahorita quiero que quedemos con esa parte. Marcador celular, CD. Lo van a encontrar más adelante. Pero qué bueno que Daniela nos pregunta eso porque nos va a ayudar a entender eso. Voy a encontrar, por ejemplo, CD4, CD8 van a ser muy comunes que lo van a estar leyendo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué cosa es el CD4? ¿Qué significa CD8? Bueno, no es otra cosa más un marcador celular para que yo sepa qué tipo de linfocito te estoy haciendo referencia. Pero esa es como la diferencia, Daniel. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Daniela. También, miren, otros de los sistemas que vamos a estar mencionando durante todo el curso es el sistema de complemento. Les decía hace un rato a sus compañeros, valga la redundancia, complementa la respuesta inmunitaria, facilita la respuesta inmunitaria, aumenta la respuesta inmunitaria. Es una serie de moléculas o proteínas plasmáticas que van a trabajar como en cascada. Se activa uno y activándose una van como en cadenita. Y vamos a irlas viendo. De verdad que de repente nos genera hasta dolor de cabeza porque vamos con C3, C4, C8, C9 y ahí van activándose. El objetivo realmente del sistema de complemento es lograr destruir a un patógeno. Entonces va a favorecer, y de hecho aquí les puse como enunciados respecto a la función que hace este sistema del complemento. Dice, tienen una actividad enzimática en cascada y favorecen la fagocitosis. ¿Qué es la fagocitosis? Pues destruir, atacar, abrazar, meter a un antígeno en una capsulita y después destruirlo. Iniciar procesos inflamatorios. Más adelante vamos a hablar un poquito de la inflamación. Destruir también de manera directa a gérmenes y células. ¿Qué células? Las células que estén malignizadas, las células que estén infectadas o las células que ya estén viejas, por así decirlo, que estén llegando al término de su vida. Porque ya decíamos que los eritrocitos, por ejemplo, y que a lo mejor por ahí nos confundimos, pero no lo olviden, los eritrocitos viven 120 días en un adulto o en gente como nosotros. Y en la etapa prenatal, en un embrión o en un feto, su vida cambia, su vida tiene 90 días solamente. Entonces, cuando la célula llega a sus últimos días de vida, tiene que ser destruida. Y participa por ahí el sistema de complementos. Seguramente han escuchado hablar de apoptosis. No sé si han escuchado hablar de apoptosis. Juan Carlos, ¿qué es apoptosis, Juan Carlos? No recuerdo ahorita. Ok, Juan Carlos no. Lisette Tejeda, ayúdanos. Según yo, la apoptosis es cuando la célula se autodestruye. Cuando dice, ya no sirve, no voy a poder replicarme bien, ya no es un buen trabajo que voy a hacer, vamos a destruirnos. Y pues se mata. Exacto, algo así. Betsy, ¿qué otra cosa podríamos decir, Betsy? Bueno, yo tenía entendido que es muerte celular programada. Bueno, esa es la definición, muerte celular programada. Así como lo dijo Lisette, es cuando la célula se autodestruye. Y el término correcto, la definición que ustedes van a encontrar es esa, muerte celular programada. Está programada para que en determinado tiempo la célula pueda morir. Y tiene que ver un poquito con la parte del sistema de complemento. Entonces la apoptosis hace esa función. Hacer un proceso de muerte celular programada. La célula realmente ya no puede seguir viviendo, por lo tanto, tiene que ser destruida. Y ahí está. Después sigue el sistema de coagulación, que tiene que ver con los procesos de protección. De hecho, dice que la fibrina, que es una de las proteínas que vamos a utilizar en esta protección de nuestros vasos sanguíneos, van incluso a aislar algún antígeno para que pueda evitar que pueda avanzar, que se pueda seguir propagando. Pero el sistema de coagulación tiene una función básica en esa protección de los vasos, pero también hace una función
dentro de la respuesta inmune. Y dice, de repente con la fibrina atrapa el antígeno y no lo deja avanzar. Y entonces permite que todos los demás o las demás células que puedan destruirlo lleguen y eviten que se pueda ir propagando. Ajá. El sistema de quininas también está muy relacionado con el proceso inflamatorio. Entonces, más adelante, cuando veamos inflamación, vamos a hablar del sistema de quininas, que es como la parte más importante o más fuerte en la activación de un proceso inflamatorio. Ahí entra muchísimo la parte de fisio, ¿no? O sea, de repente no se puede mejorar un proceso inflamatorio y es porque realmente hay algo que nos está generando algún daño, alguna molécula, algún germen, algún patógeno, algo. Y entonces necesitamos de la activación del sistema de quininas para poderlo controlar. Pero bueno, van a favorecer ese proceso. De acuerdo, también tenemos otros mecanismos, por ejemplo, sí que son mecanismos que favorecen la respuesta o complementan la respuesta inmune. Y entonces, entre estos mecanismos tenemos a la fagocitosis, ya lo hemos dicho, mecanismo que se encarga de destruir a un patógeno. Y algo interesante de la fagocitosis, jóvenes, es que cuando destruye, por ejemplo, si mi lapicero fuera un antígeno, lo va a atrapar la célula, lo va a destruir y se va a quedar solo con la parte más agresiva. Y a lo mejor solo me quedo con la tapadera de mi lapicero, con la tapita. Y esa tapita es lo que va a presentar a los linfocitos para que se pueda generar la respuesta. No todo el lapicero, porque sería demasiado. O sea, el objetivo de la fagocitosis es precisamente eso, destruir a un antígeno y quedarse con la parte más agresiva. Entonces, tengo mi antígeno completo, lo atrapo, lo destruyo y solo me quedo con la parte más agresiva, que es la tapita. Y esa tapita es lo que yo voy a presentarle a mi célula para que pueda atacarlo. Ya no el resto ya fue destruido y fue eliminado. De la mano va la macropinocitosis. La macropinocitosis es utilizado para destruir a moléculas mucho más grandes. Por eso dice, es un proceso utilizado por las células dendríticas que interiorizan macromoléculas, o sea, moléculas mucho más grandes, que no lo hace el proceso de fagocitosis. De hecho, se considera en algún momento que la macropinocitosis es dada por macrófagos, pero que se unen varios, más de 10, más de 15, más de 20, para que puedan fagocitar una célula grande y destruirla. A eso se refiere la macropinocitosis, ¿ok? Y vamos a estar hablando también de ella. Tenemos la endocitosis. La parte de la endocitosis es prácticamente lo mismo que la fagocitosis y la macropinocitosis, pero ahora es formación de caviolas, en donde la célula obtiene las proteínas y lípidos que requiere mediante la formación de pequeñas vesículas para que pueda trabajar. Y entonces esa endocitosis hace que pueda mejorar esa respuesta inmune. Es otro mecanismo especial que yo voy a encontrar dentro de los procesos autoinmunes. Tenemos la presentación de antígenos. Ya les dije, cuando yo destruyo al antígeno, me quedo solo con una parte y esa parte es la que yo voy a presentarle a mi linfocito T, presentarle a mi linfocito B y pueda favorecer la respuesta de mi sistema inmune. La otra parte, dice, es el proceso inflamatorio. Y miren, aquí les puse abajo en donde dice inflamación, dice, es un mecanismo por los cuales los tejidos vivos se defienden contra moléculas, gérmenes y factores físicos, porque igual una contusión, un golpe puede generarme un proceso inflamatorio. Y el objetivo es aislarlo, excluir o destruir y reparar los daños ocasionados por el factor agresor. Esto es importante. La fagocitosis, el objetivo de la fagocitosis es realmente reparar al final. Cuando veamos inflamación, ya me estoy yendo con fagocitosis. Cuando veamos inflamación, vamos a ver que la última etapa del proceso inflamatorio es reparar el tejido. ¿Para qué? Pues para que pueda funcionar exactamente igual como lo tenía en un principio. ¿De acuerdo? Y otro de los mecanismos especiales es la tolerancia. Si yo digo, es que tienes que ser tolerante, por ejemplo, yo le digo a Sandra Morales, tú tienes que ser tolerante. Tiene que ser, entonces, bueno, Sandra tiene que ser prudente, si está a punto de explotar, tiene que respirar 20 minutos, sus comentarios que no sean tan pues, agresivos. Entonces le estoy diciendo, Sandra, tienes que ser tolerante. Tal vez, Sandra, tienes que ser tolerante con Enrique, por ejemplo. Y Sandra dice, ay, es que ya Enrique me tiene alterada, ¿no? Entonces, pero no, Sandra tiene que ser tolerante. Tiene que ser tolerante con algo que está dentro de nuestro entorno.
está dentro de nuestro medio y que necesitamos forzosamente también. ¿De acuerdo? Entonces, si somos un grupo, no podemos sacar a Sandra o no podemos sacar a Enrique. Es un ejemplo, chicos, no se estresen. Y es porque ahorita los estoy viendo. Pero no es otra cosa, simplemente es porque somos un grupo y entonces no podemos trabajar sin Sandra y no podemos trabajar sin Enrique. Entonces tenemos que aprender a tolerarnos. Y entonces esa tolerancia se refleja en la parte del sistema inmune. Quiere decir entonces que específicamente hablamos de los linfocitos, de nuestros linfocitos B y nuestros linfocitos T. Ellos tienen que aprender a tolerar todas las moléculas propias de nuestro organismo, todas las células propias. En algún momento, cuando se están madurando los linfocitos, tanto T como linfocitos B, algunos salen alterados. Y esos que son alterados tienen que ser destruidos. ¿Destruidos para qué? Para evitar precisamente algún proceso de desarrollo de procesos autoinmunes. Entonces, la tolerancia hace referencia a eso, a la capacidad que tienen mis linfocitos, tanto B como T, para respetar y tolerar a todas las moléculas y células de mi cuerpo. Entonces, si no pasa eso, lo que voy a generar es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Entonces, llámenlo ustedes como ustedes gusten, artritis reumatoide, lupus, Guillain-Barré, por ahí no sé si han escuchado hablar ahorita del caso del señor de Vicente Fernández, que tiene que ver un poquito con Guillain-Barré, y es una enfermedad autoinmune. Está normalmente ya determinado en nuestros genes, entonces, en algún momento, al paciente llamado Vicente Fernández se le iba a desarrollar esa enfermedad, ¿ok? Entonces tiene que ver un poquito con esa parte, ¿de acuerdo? La tolerancia. Marisol, creo que tienes... Marisol. Es más que nada una pregunta. Sí, Marisol. ¿Eso quiere decir que durante el embarazo se activa este proceso de tolerancia para que el cuerpo no ataque al bebé? Totalmente de acuerdo. De hecho, tiene que ver eso. No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de las pacientes mujeres con un grupo sanguíneo O negativo, ¿de acuerdo? Las pacientes que tienen un grupo sanguíneo O negativo y tienen a su primer bebé, cuando, por ejemplo, la paciente es O negativo y tienen a un bebé, el bebé resulta que es O positivo. El grupo O negativo va a generar anticuerpos para atacar a la sangre del producto, al bebé. Pero como lo va a reconocer hasta el momento del parto, el bebé nace, pues ya, no hay ningún problema, pero genera anticuerpos para que la próxima vez que se genere otro embarazo y sea diferente a O negativo, la madre lo identifique como algo extraño y lo ataque. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Actualmente ya hay medicamentos que podemos administrar que van a hacer que la mamá tolere a los siguientes embarazos. De hecho, todos los embarazos son eso, o sea, la madre identifica el producto como algo extraño, pero lo tolera totalmente todo el tiempo. Pero aquí el problema es con los grupos sanguíneos O negativos. Yo siempre les digo, en broma, obviamente, a los chicos, por favor, lo primero que tienen que preguntarle a las chicas cuando salen con ellas es cuál es tu grupo sanguíneo. Y si alguien me dice O negativo, mi recomendación sería corran y no se acerquen a ellas. Es broma, pero porque al final ellas van a generar en algún momento algún proceso autoinmune, si es que no se identifica. Actualmente, por ejemplo, de control obligatorio, si yo tengo el control de una paciente embarazada, yo le debo pedir toda una serie de estudios y dentro de esos estudios va el grupo sanguíneo, ¿ok? Y ya cuando sé que mi paciente es O negativo, le explico y le digo, ¿sabe que en el momento del parto o en el momento de la cesárea tendremos que administrar un medicamento? Normalmente ese medicamento no lo pone o no lo genera, por ejemplo, la Secretaría de Salud, o no lo otorga el Seguro Social, o no lo otorga el ISSSTE. ¿Qué es lo que le tenemos que decir? ¿Sabe que le voy a pedir que me compre este medicamento? Usted lo trae y yo le aseguro que se lo voy a poner, y eso va a hacer que vamos a evitar que mi sistema inmune pueda generar anticuerpos en contra de futuros embarazos con grupos sanguíneos diferentes. Si se embaraza de puros bebés O negativos, no hay ningún problema porque lo identifica como propio. Pero tiene que ver un poquito con eso.
Está muy, pues en un tiempo hubo muchos problemas con esa parte. Actualmente no, actualmente ya tenemos el grupo sanguíneo de la madre y automáticamente generamos los tratamientos. Entonces, por ahí tiene que ver, Marisol. ¿De acuerdo? Y eso habla de ese proceso de tolerancia. Ahí vamos. Ahora, hay otro proceso para poder concluir, es el proceso de señalización. ¿A qué se refiere con eso? Dice que para que se pueda generar alguna actividad en alguna célula, yo necesito hacer un proceso de señalización. Quiere decir que debo mandar una señal. Y esa señal tiene que llegar forzosamente hasta el núcleo de la célula para generarle forzosamente un cambio. Por ejemplo, que se mueva, por ejemplo, que no actúe, por ejemplo, si estamos hablando de células con gránulos, que liberen o induzcan ese proceso de degranulación, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de señalización, quiero que entiendan que es una serie de pasos con moléculas que llevan información a través de un receptor hasta llegar a la parte del núcleo, ¿de acuerdo? Y hay una imagen que creo que resuelve toda esta parte. Voy a cambiarle un poquito. Miren, esta, viene en el libro. Dice, hay moléculas portadoras de mensaje. Esas moléculas portadoras de mensaje tienen que llegar a receptores de la membrana. Y aquí vemos cómo se unen cada una de las moléculas de mensaje a un receptor de la membrana. Y después hacen un proceso de moléculas adaptadoras que transfieren o transcriben. Me imagino algo así como traducir la información para llegar al núcleo. Y al llegar al núcleo generan una acción. Y entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen dice que al llegar al núcleo, lo que me están haciendo son generar moléculas de adherencia, anticuerpos y producir citoquinas, generar otra información. Entonces, cuando hablemos de señalización, por favor, jóvenes, es que estamos hablando de una información que se llevó a través de las moléculas mensajeras, se llevó a las moléculas de membrana y a partir de ahí entramos a la región citoplasmática y llegamos al núcleo. Y eso me generó una información y un efecto. Y ahí están los efectos. Y al final, la última diapositiva que tengo, creo, es esta. Entonces, ese proceso de señalización, pues me va a hacer dos cosas: expresión de genes o generar el proceso de apoptosis que yo les estaba hablando hace un rato. Entonces, eso es lo interesante. Tal vez lo que tienen que repasar es la parte de señalización. El único objetivo es llevar una información al núcleo para que se genere un efecto. Puedo activarlo, puedo desactivarlo, puedo modificar incluso la función de la célula o puedo incluso hacer algún proceso de producción de algunas moléculas, como por ejemplo aquí me dice anticuerpos, que es la memoria